Bienvenidos nuevamente al Regreso a Casa. Nuestro invitado de esta noche es el Dr. Peter Williamson y nos quedamos en medio de su historia. Así es. Y antes de que prosigamos, simplemente, usted ya había experimentado algo de la adoración católica en ese momento, pero usted estaba luchando con el entendimiento diferente sobre la Eucaristía. Efectivamente, en realidad, a finales de los años 60, después del Concilio Vaticano II, todo estaba prácticamente abierto. Entonces yo acompañaba a mis amigos a misa, muchas veces en la capilla de estudiantes de Santa María. Y de hecho, como tú sabes, esta no es la ley de la iglesia, pero en ese tiempo la gente era muy liberal al respecto. Por lo tanto, en ese tiempo me invitaban para que recibiera la comunión si es que yo quería. Ahora bien, ellos decían, si es que tú crees que es el cuerpo de Cristo. Y después de esta explicación de mis amigos sobre cómo, me mostraron las escrituras sobre cómo es la participación en el cuerpo de Cristo, en la sangre de Cristo. Yo fui con una buena disposición y dije, muy bien, yo creo que este es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Entonces, repito, no es la ley de la iglesia ahora, pero por cerca de 10 años o algo parecido, ellos daban libremente la comunión a cualquiera que viniera a recibirla. Por lo tanto, yo no era católico, pero tenía el hábito de ir a la misa diaria, donde asistía conjuntamente con mis amigos, y era alimentado y... Por supuesto que podemos decir que esta no es la enseñanza ni la ley de la iglesia, pero yo era... Fue una época de confusión para muchos porque había esta idea, esta anticipación de grandes cambios en la iglesia a la cual se oponían algunos en ese tiempo. Y me gustaría saber si en el tiempo que estuvo visitando la iglesia flotaba en el ambiente esta idea de que no importaba si uno era converso o no. Sí, yo creo, quizás. Había una idea ecuménica de que... Ecuménica, inclusive no denominacional y así por el estilo. Algo de esa idea estaba por ahí. Los católicos de la comunidad a la que yo pertenecía estaban comprometidos con la Iglesia Católica y ellos seguían siendo católicos. Y había más protestantes, diría yo, que se estaban convirtiendo en católicos en ese ambiente. No había muchos, pero yo tenía... ellos tenían una experiencia positiva del culto católico. Habiendo dicho esto, yo me consideraba todavía a mí mismo un buen presbiteriano y protestante. En otras palabras, yo sentía que, bueno, yo me he movido en mi entendimiento sobre la comunión a un punto de vista que sea más compatible con el de los católicos, pero todavía dentro del ambiente del protestantismo. Por lo tanto, yo no sentía esa necesidad de... ¿Usted sentía que era fuerte en su fe protestante y que estaba ligado a ella de forma poderosa? Correcto, correcto. Pero un día sentí la necesidad de hacerle una pregunta a un amigo. Le dije, ¿cómo es que tú, que sé que eres un buen cristiano, eres capaz de aceptar la autoridad de la tradición? Porque yo sabía que la diferencia fundamental entre católicos y protestantes era que los protestantes se apoyaban en la escritura solamente para la autoridad y para su doctrina. Bueno, los católicos se apoyaban en las escrituras y en la tradición. Entonces le dije, mira, nosotros sabemos acerca de la Inquisición, sabemos francamente sobre algunos de los papas, sabemos acerca de las cruzadas, sabemos que han sucedido algunas cosas erróneas en la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo es que esa tradición es una autoridad para ti? ¿Para qué creer en ella? Y... yo no estaba tratando de debatir con él, simplemente tenía curiosidad sobre cómo mi buen amigo católico podía aceptar eso. ¿Era usted de la tradición? ¿Era la persona del típico pasado protestante que no veía que nosotros teníamos la tradición? Bueno, nosotros podíamos reconocer que las escuelas dominicales eran una tradición, de que teníamos tradiciones, pero no pensábamos en la tradición en esa forma tan profunda. Nosotros pensábamos principalmente que hacíamos lo que decían las escrituras. Y por supuesto, bueno, me había memorizado partes de la versión corta del Catecismo Westminster cuando era niño. Por lo tanto, sabía que teníamos una tradición del entendimiento de la escritura, pero todavía seguía sin entender qué es lo que querían decir los católicos cuando aceptaban eso. Entonces, esta fue una conversación muy significativa. Me tomó solamente 10 minutos, pero al final de la misma, de alguna manera, respondió y señaló preguntas que tenían una forma a medias en mi mente con tal fuerza que me sentí realmente impresionado. Y le dije realmente, esto es terrible. Si no puedo pensar en una forma diferente, yo tendría que hacerme católico. Entonces, esto es lo que dijo. Él empezó diciendo que cuando los católicos hablan de la tradición, ellos no solamente quieren decir algo que es una costumbre antigua o práctica en la iglesia. Por tradición, en el sentido de que es una autoridad para la fe católica, queremos decir algo específico, principalmente que es algo que viene de los apóstoles.
Los católicos y los protestantes creen que toda la revelación, que es la esencia de la revelación cristiana, fue comunicada a los apóstoles y que no hay otra revelación después de eso. Y que la tradición para los católicos es lo que ha sido transmitido. Esto proviene de la palabra griega transmitir. Y fue el mensaje, el evangelio, el entendimiento de la verdad cristiana que Cristo le dio a los apóstoles y los apóstoles le transmitieron a aquellos a quienes ellos le predicaron el evangelio y la iglesia nos lo transmitió. Por lo tanto, si se quiere, tal como se vive en la iglesia y por supuesto tomó forma en las escrituras escritas, que era parte de la tradición apostólica, porque los libros del Nuevo Testamento le deben su origen a los apóstoles. Pero es también el caso de que ellos enseñaron sus prácticas litúrgicas. Ellos enseñaron más de lo que podemos encontrar en estos libros. Por lo tanto, para que los católicos los consideren como autoridad, tiene que haber una unión con los apóstoles. Y él también señaló algo. Él dijo, cuando la doctrina... ¿Cómo piensas tú que se desarrolló la doctrina católica o la doctrina cristiana? Yo nunca había pensado mucho sobre esto y él me dijo, esto no se desarrolló porque ellos decidieron. Escribamos sistemáticamente todo lo que pensemos o que creemos. En vez de eso, usualmente cuando había alguna desviación de esa doctrina y ellos tenían que decir cuál era la doctrina correcta y cuál no lo era. Entonces, ¿cómo supones tú que hicieron eso en la iglesia primitiva? Y yo le dije, caramba, nunca había pensado en eso. Entonces me señaló a Hechos 15 en la pregunta sobre, ¿deben los gentiles ser permitidos en la iglesia sin hacerse judíos, por ejemplo? Bueno, lo que hacían era convocar a un concilio de apóstoles y ancianos. Y luego, después de la muerte del último apóstol, lo que hicieron fue reunir a los líderes de los representantes de la iglesia, los obispos, los ancianos, los jefes de las comunidades locales, para deliberar y pedir la ayuda del Espíritu Santo, tal como lo hicieron en el concilio de Jerusalén, y para discutir, ¿es lo que estamos escuchando consonante con? ¿Es esta nueva enseñanza consonante con las escrituras que tenemos, las escrituras del Antiguo Testamento? ¿Y es consonante como lo que hemos aprendido en los apóstoles, con la fe que hemos recibido de los apóstoles? Entonces ellos emitieron un juicio y, por ejemplo, decidieron que el arrianismo debería ser condenado, la creencia de que Jesús era menos que Dios. También discutieron sobre otras doctrinas con anterioridad a eso. Entonces, de esa forma, él me introdujo la idea del magisterio, de que hay cierta forma en la cual hay alguien que tiene autoridad para emitir juicios por la iglesia sobre la doctrina. Hubo otra cosa que me dijo y que me pareció muy interesante, y fue lo siguiente. El enfoque católico está construido sobre la fe en las palabras de Cristo. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Yo voy a estar siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. En otras palabras, el punto de vista católico está basado en la creencia de que Cristo nunca va a permitir que su esposa, que su iglesia, sea privada del Evangelio. Y que Él la salvaguarda por medio del Espíritu Santo que ha sido dado a la Iglesia, que es capaz de reconocer la doctrina que es de Él y la doctrina que no es de Él, que no es realmente consistente con sus enseñanzas. Y lo interesante de esto es que mi experiencia en la renovación carismática, en esa comunidad carismática de la que yo formaba parte, eran consonante con esto, porque nosotros experimentábamos, y todavía lo hago, yo todavía soy miembro de esa comunidad, experimentaba el don de la profecía. Y lo que notaba siempre era que cuando esa profecía y la gente... Cuando hay esta profecía, la gente trata de expresar lo que creen que está diciendo el Espíritu Santo y ellos dicen algo. Pero nosotros experimentamos un discernimiento importante acerca de eso. Nosotros nos sentábamos alrededor de una mesa y comíamos pizza y conversábamos sobre las profecías que habíamos recibido en esa reunión. Y experimentábamos un acuerdo extraordinario. Comenzábamos hablando sobre lo que decía el Señor y luego cada uno añadía sus propios pensamientos. ¿No piensan ustedes que es así o Él explicó así? Así eran realmente. Entonces nosotros conocíamos la idea de cómo el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer la voz de Dios y la idea de que Dios ha colocado esta habilidad en toda la iglesia y ha ungido lo que enseña la iglesia, que ayuda a la iglesia a reconocer lo que es realmente auténtico del Señor, tuvo sentido para mí. Entonces yo diría que fueron estas ideas de que la tradición era algo importante, que había alguien
que habían personas que eran representantes de la iglesia y que el Espíritu Santo ayudaba a guiar a la iglesia, lo que... Y había esta larga conexión de esta afirmación constante de esto es lo que hemos recibido de los apóstoles. Correcto, correcto. Y tal como estaba hablando mi amigo, de repente hizo que mi pregunta se moviera hacia ¿por qué creemos en este libro? ¿Por qué creemos en los libros del Nuevo Testamento? Y yo empecé a tener una ligera sospecha de que quizás estos libros del Nuevo Testamento vinieron al mismo proceso que mi amigo había descrito, que era el proceso por el cual la iglesia había aceptado la doctrina como fiel y no fiel al Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando regresé a casa después de esa conversación con mi amigo, me detuve en la biblioteca de la Universidad de Michigan, me dirigí al cuarto de referencias, fui a la sección de la Enciclopedia Británica y me he olvidado cuál artículo, probablemente la Escritura o la Biblia o algo parecido, y miré y pregunté, ¿de dónde hemos obtenido la Biblia? ¿De dónde hemos conseguido el Nuevo Testamento? Y para mi sorpresa descubrí que estos 27 libros que forman el Nuevo Testamento no tenemos ningún registro que hayan sido mencionados juntos antes del año 367, cuando San Atanasio, el obispo de Alejandría, los enumeró en una carta a los fieles de su comunidad. Y en ese momento me di cuenta que por casi 340 años, desde la muerte y resurrección de Jesucristo, la iglesia no había tenido el Nuevo Testamento, e inclusive en ese entonces no fue sino hasta el concilio. No fue sino hasta finales de este siglo en que un concilio aprobó estos 27 libros. Por supuesto que los libros habían estado circulando durante el segundo siglo y en el primer siglo, pero no tenían este libro para tener algo en que basarse. Entonces, lo que descubrí fue que no solamente los primeros cristianos no se regían por la Biblia solamente, sino que de alguna manera los libros del Nuevo Testamento se apoyan en... la Biblia misma se apoya en la tradición, es un aspecto de la tradición, es la parte escrita de la tradición. Y entonces, esto fue algo sorprendente para mí, porque yo me daba cuenta de que la base de la fe, si uno tiene un criterio de la fe, tenía que ser diferente. Y también supe, y esto lo dice la historia cristiana, caramba, allá por los años 300 y 400, cuando estaban preparando el Nuevo Testamento, estas personas creían en la intercesión de los santos y creían en la oración por los difuntos. Ellos creían en todas estas doctrinas católicas. Ellos tenían un punto de vista muy especial por la Eucaristía. Caramba, esa iglesia era mucho más parecida a la iglesia católica que a la iglesia presbiteriana. Entonces, eso fue algo así como una idea muy trascendental para mí. Todo vino a mí en una forma inesperada, en una forma que yo no había buscado deliberadamente. ¿Esto lo hizo a usted